Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Sergio Balcells, General Manager de Motor, Coches.net, Motor.net, 4x4.net en Shifter Classified Media. Hola Sergio, Hola Marc, buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes. estás? ¿Nos podrías contar un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional, sobre todo como emprendedor? Vale, porque hasta hace poco no era tan emprendedor. Yo Ah, soy de formación economista y abogado y empecé ejerciendo de abogado. Estuve un tiempo en Cuatro Casas, Torras Papel, o sea, empresas muy offliners, ¿vale? Hasta que en el año 2010 hago un cambio radical, entro en Oferum de la mano de Jesús Moleón, que me da una oportunidad fantástica de entrar como Key Account Manager y ahí es donde empiezo a desarrollarme en Internet con la intención por esto de montar mi propia empresa. Así que empiezo en Oferum, ¿vale? Justo al principio, cuando ellos llevaban unos pocos meses arrancándolo, como Key Account Manager, o, bueno, Business Development, desarrollo del negocio, y la verdad que empieza a funcionar bien tanto Oferum como el área que yo llevaba, y veo que además a mí me apasiona, con lo cual al cabo de poco tiempo, en 2011, ya le digo a Jesús, oye, quiero montar algo y es cuando lanzamos Glamorum, que es bueno, el portal de sampling cosmético más importante y el primero que hubo en España en aquel entonces y de los primeros de Europa. Y la verdad que funcionó muy, muy bien. Tuvimos la suerte del momento ideal, circunstancias de mercado. Birchbox estaba explotando también en Estados Unidos. Y bueno, el resto ya lo conoceréis todos un poco, me imagino. Al cabo de pocos meses nos unimos al grupo francés Jolibox, que también estaba haciendo lo mismo que nosotros, pero en Francia. Y al cabo de pocos meses después, pues también acabamos vendiéndonos al grupo americano Birchbox, que era el fundador de este modelo de negocio. ujú. Y luego entonces ya es cuando me incorporo a Shipstead, como bien comentas, que es un líder mundial en clasificados, que eso ya es otra aventura. ¿Cómo nació la idea de Glamorum y cómo hiciste el proceso de valorar o decidir si valía la pena lanzarse a emprender con esta idea? Diría que de manera bastante emprendedoril, o sea, sin hacer mucho análisis. Vimos que existía ese modelo de negocio en Estados Unidos y que parecía que estaba traccionando bien. También tanto mi socia Casia como mi mujer también saben de belleza y por tanto podían dar input de que es verdad que no se estaba realizando la entrega de muestras de cosmética de una forma óptima en el Corte Inglés o en las diferentes perfumerías, sin poner nombre que pueda haber en España, porque no se estaba targetizando a la persona que se le daba la muestra, con lo cual fue una combinación de ambas cosas, de tener la ayuda femenina inestimable que teníamos y también de ver que era un modelo que estaba funcionando. Pero sinceramente, y off the record, diré que no hubo mucho análisis sesudo, Excel y demás. Sí que vimos el mercado, nos pusimos en contacto con marcas, vimos que eso se podía llevar a cabo. Es decir, no parimos primero la página y luego intentamos empujarla, sino que primero hicimos todo el business development, de hablar con marcas, ver si a usuarios les podría interesar, y una vez que eso estaba realizado y vimos que había mercado, entonces desarrollamos la página y la tecnología. ¿Qué estrategia de captación de usuarios seguisteis al principio en Glamour? Pues diría que fueron cuatro puntos, así a bote pronto, ¿eh? Primero de todo diría que fue una estrategia de PR. Nosotros tuvimos la gran fortuna de aparecer pronto, con fortuna y también trabajo, ¿no? Pero enseguida vimos que lo que funcionaba eran las apariciones en medios y a la que vimos que teníamos repercusión, tanto en prensa como en televisión, porque hubo gente que nos llamó cuando lanzamos la empresa y la página, entonces eso lo potenciamos muchísimo. Vimos que todo lo que era PR funcionaba muy, muy bien. Luego también social media. Social media nos ayudó muchísimo. Las bloggers parecían estar esperando en España que surgiera algo así. Conocían ya algunas el modelo americano, francés o bueno, los pocos que habían en aquel entonces. Y al cabo de 2 o 3 días de enviar la primera cajita, ver que había ya un montón de bloggers posteando en YouTube la recepción de su primera cajita, la emoción, comentando los productos, fue brutal. Por supuesto, todo esto lo fuimos potenciando, es decir, hay un factor suerte, aunque ya imaginábamos, porque ya estábamos viendo que esto funcionaba así en otros países, sobre todo en Estados Unidos, pero lo potenciamos, nos dirigimos a las bloggers top, a nivel de PR
Entonces empezamos a promocionar, salir en televisión, buscándolo nosotros, pero en modo muy startup. No podíamos acercarnos con una agencia de PR ni demás, sino que éramos nosotros mismos que nos ofrecíamos a ser entrevistados, lo cual es un poco triste al principio, pero es la forma que hay que hacerlo. Oye, ¿te interesa entrevistarnos o hablar de este modelo de negocio tan interesante? Siempre, por supuesto, enfocados al tipo de medio pues que queríamos hablar. Si era un medio más emprendedor, pues le contábamos la historia de cómo aquí un par de chavales de Barcelona estábamos montando esto. Si era un medio más económico, cómo se estaba reactivando la economía, porque en aquella época solo se hablaba de crisis, en el 2011 no habían brotes verdes. O si eran temas más de belleza, pues, bueno, formas nuevas de acceder a la belleza, etcétera. Bueno, y los otros dos puntos, yo diría que vía partnerships también. Eso fue una manera de crecimiento importante, cuando podíamos hacer intercambio con algún otro portal con segmentación afín, o incluso pues público joven, como gente con Deport Village, o en San Jordi con la gente de Flores Navarro, quien fuera. Bueno, pues íbamos haciendo partnerships que descubrimos que éramos buenos en ello y que eso nos traía tráfico. Y por último, la última fuente y la más online, en la que todo el mundo quizás más esperaría, pues sí, es marketing online puro y duro, AdWords, etcétera. Pero eso fue cuando ya hubo dinerito y podíamos invertir en ello. Al principio fue más creatividad y ver lo que nos estaba funcionando en realidad. Estos partnerships que comentas, ¿que era un intercambio de productos o había un modelo? De todo tipo, diría. Identificábamos también el partner con el que queríamos o pensábamos que podía ser interesante trabajar, y si éramos de similar tamaño, con bases de datos similares, pues a lo mejor hacíamos un intercambio de emailings, por ejemplo, nos cruzábamos un emailing tú, un emailing yo. En otros casos era por producto, pues oye, con la gente de Flores Navarro, pues cajitas a cambio de rosas en San Jordi, etcétera. O sea, cada caso según lo que tuviéramos para hacer economía de trueque. No estaba estandarizado. En 2013 vendéis Glamurum a Box, después es comprada por BigBots, como comentabas antes. ¿Cómo ha sido la experiencia esta más personal de esos procesos de fusión, adquisición, cómo cambia el día a día cuando te unes a otra empresa, al cabo de 6 meses eres comprado por otra? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso es intenso, yo diría, a todos los niveles, a nivel personal, profesional. Aprendes muchísimo, esto es la fase bonita, y aprendes a base de hostias también, hablando mal. Yo, por suerte, con la formación de abogado, pues aún te enteras bastante de cómo van los contratos y demás, porque hay toda una fase, pues una fase previa de negociación, que pues es interesante de por sí, al menos a mí me encanta pues participar en ese tipo de negociaciones. Luego hay una parte más, para mí quizás más aburrida, que es la parte pues, ¿no? de plasmar los acuerdos de forma legal y de forma ¿no? escrita, y que sea reflejo de lo que has hablado, porque claro, ahí es donde entran los abogados, que somos gente peligrosa. Entonces, bueno, pues fue una fase intensa, porque estas cosas no se hacen de un día para otro, y hay un desgaste, y sobre todo cuando eres una empresa pequeña, como éramos nosotros, y como suele ser cualquier startup en estas circunstancias, y que todo el mundo hace de todo, y el CEO pues un día hace el gran partnership y al día siguiente está bajando la basura, por supuesto, pues claro, te roba mucho tiempo, y eso hace pues que duermas menos, que vayas un poco más nervioso, y bueno, con el apoyo de los socios, de la mujer, de todo el mundo, pues te sales adelante, pero no deja de ser una época, ya digo, la palabra para mí es intensa, con todo lo positivo que tiene de eso, de aprendizaje y demás, y la parte pues negativa bueno, pues de más cansancio y más estrés profesional, pero vamos, con un toque muy, muy positivo. Cuando emprendes, ¿conseguiste ese equilibrio entre vida personal y vida profesional? ¿Como algún truco para llevar mejor ese equilibrio? Yo diría que al principio difícil, difícil. El día a día se te come bastante, y me encantaría poder decir que sí, sí, lo lleva perfecto. Intuyo que los emprendedores más avezados y sobre todo los más exitosos, pues que pueden estar más tranquilos llegados a determinados momentos, lo compatibilizan mejor, pero como emprendedor novato en aquella época, desde luego se te come mucho, y inevitablemente eh, toda tu vida durante ese tiempo gira bastante alrededor de tu empresa, que es como tu hijo, y eso que no tengo hijos, pero lo puedo intuir que es bastante así, y así he oído hablar a otros emprendedores de ello,
porque tu empresa es tu hijo, entonces no lo dejas ni a sol ni a sombra en ningún momento. Entonces tú el fin de semana estás pensando cosas que puedes mejorar, además siempre tienes esa sensación de podría hacerlo mejor. No conozco a ningún emprendedor que diga lo estoy haciendo de coña, ya va bien, esto está encarado. No, solo ves lo negativo, las cosas a mejorar. Con lo cual vas dando el palo a toda tu familia. En nuestro caso, que era un producto muy fácilmente enseñable y opinable, pues lo ibas llevando a tus primas, a tus amigas, a tu abuela, a tu madre, a todo el mundo, para que te dieran su opinión de... Y si la opinión no era la que querías escuchar, obviamente te cabreas, te enfadas. Dices, oye, pero ¿cómo que esta cajita no es fantástica, esta cajita de marzo del 2012? Si he conseguido este partnership con esta marca. Y entonces, pues, yo me imagino que cuando, y así lo he vivido, cuando luego evolucionas y además también cuando la empresa ya va un poco mejor, pues, por supuesto, relajas más, intentas compatibilizar, encontrar tus momentos de desconexión, pero nunca es lo mismo, yo creo, cualquiera que tenga una empresa, y no hace falta ser emprendedor ni que sea una empresa online, el empresario o el dueño de su propio negocio o el autónomo simplemente difícilmente desconecta nunca al 100% de lo que es trabajo y de lo que es vida personal. Eso lo puede hacer más cuando estás trabajando por cuenta ajena. ¿Y qué es lo más difícil de emprender? Más difícil. Diría que si al principio el día a día se te come. O sea, tienes tantísimas cosas por hacer que el día a día se te come. El paso previo diría que es el más difícil, perdona, ¿eh? El paso previo es dar el salto. Pero, para emprender hay que tener un momento de tu vida y que, bueno, o que se te alineen los astros o simplemente que tú decidas este es el momento, pero no es un momento cósmico y que mirando al cielo y hay 3.000 casos de gente pues que por estar en una situación desagrado en su empresa o porque, bueno, por circunstancias miles, lo importante es lanzarse, es dar el salto. Y ese es el momento que más cuesta, el que uno decide y dice, oye, a partir de ahora juego sin red. Y esa sensación, que no es agradable inicialmente y que luego acabas manejándola y viviendo muy a gusto con ella, porque como alguna vez hemos comentado con algún otro amigo emprendedor, lo comentábamos en su tiempo con Jesús, decíamos, lo bueno de ser emprendedor es que eres el dueño de tu vida, de tu tiempo. Si un miércoles te quieres ir a hacer footing a las 11 de la mañana, puedes hacerlo. No lo vas a hacer en tu vida, no te engañes, ¿no? Pero esa sensación de libertad, que en un trabajo normal no podrías hacerlo, pues ahí sí que la tienes. Pero el momento previo, ese momento del salto sin red, es el que para mí más cuesta. Luego, todo lo que viene, siendo más intenso, como decía antes, yo lo veo súper positivo. Vamos, es gestionar tu propia empresa, tu propia vida. Vamos, solo tengo palabras positivas para emprender. A los que estén a punto de hacerlo, solo les puedo animar a dar ese salto. En 2013 pasas a ser General Manager en motor en Shifted. ¿Cuál es tu principal reto allí? El principal reto aquí es seguir haciendo crecer un portal muy grande. Es decir, es diferente, ¿no? El challenge cuando emprendes una empresa lo que quieres es que sobreviva, que por supuesto que crezca, pero el día a día al principio es que sobreviva, ¿no? Es tu objetivo y que crezca en el medio o corto plazo si lo consigues. Aquí en Shipstead, lógicamente, este ya es un portal líder, Cochesnet, y el objetivo es que siga siéndolo y a distancia del resto. Entonces, el reto es muy distinto, igual que es distinto también los recursos. No es lo mismo estar en una startup donde tienes muy pocos recursos que en una empresa grande. Ahí también ya depende de cada uno. Yo en esto siempre me enseñaron hace ya mucho tiempo el concepto de smart money, que a mí me gusta mucho, de dinero inteligente, y es que vale lo mismo el criterio para decidir una inversión sobre 1 euro que sobre 1 millón. Es decir, si no tiene sentido para 1 euro, tampoco lo tiene para 1 millón. Y no porque te sobre el dinero, que no es que sobre en una empresa grande, pero sí que hay muchísima más disponibilidad, lo tienes que tirar. Lo bueno es que te permite hacer un tipo de pruebas y bueno, inversiones que en una startup te gustaría probar todos los canales de marketing, pero no puedes. Literalmente tienes que ceñirte a un budget muy, muy pequeño si no has conseguido ronda, o aunque la hayas conseguido. Y en una empresa grande, pues tienes mucha mayor disponibilidad de recursos, pero que se tienen que utilizar con la misma eficacia, es lo que quiero transmitir. O sea, que en eso cambia poco. Trabajando en un gran grupo implica tener acceso a herramientas y recursos, sobre todo herramientas y sistemas que no tienen la mayoría de startups. ¿Has notado mucho la diferencia de trabajar en una startup a trabajar en un gran grupo?
Sí, en parte sí. Desde luego tienes muchísimo más acceso a lo que comentábamos ahora mismo, a recursos, y las herramientas son parte de esos recursos, por lo que en este aspecto pues, trabajar en una multinacional es un lujo, ¿no? Tienes muchísimo más acceso a cualquier tipo de herramienta, no solo herramientas, sino agencias de comunicación, de medios, de creatividad. Entonces, sí que hay un cambio sustancial, ¿no? Lo que querrías tener, yo creo que toda empresa, sea startup o sea grande, le gustaría tener esa misma disponibilidad de recursos, las startups no, y ahí es donde a veces lo bueno de no tenerlos es que te hace tirar más de creatividad y de solucionarte tú las cosas, pero hay otras cosas donde tú no llegas y donde tener ayudas de expertos, de herramientas potentes y otro tipo bueno, de ayudas externas, pues hace que las multinacionales pues tengas más ventajas. Que en el fondo yo creo que es un quid pro quo, una relación que ambos tienen partes positivas. La startup, insisto, ante la ausencia de esos recursos y de esas herramientas y agencias y demás, tiene que tirar de inventiva y a veces es lo que hace que pequeñas unidades y pequeñas startups pues adelanten y crezcan más que empresas muy grandes, pero por supuesto la empresa grande, el hecho de disponer de ese expertise externo y de poderlo comprar, pues ayuda muchísimo. Aunque por supuesto lo interesante y lo que se genera en Shifted desde luego es lo que se valora, es tener el conocimiento in-house, generarlo y tener a los buenos profesionales a bordo. Ahora estás en el sector de los clasificados. Desde el punto de vista emprendedor, parece que el sector de los clasificados ha perdido un poco de interés en los últimos años. ¿Siguen habiendo oportunidades interesantes en el sector de los clasificados? ¿Cómo ves el sector? ¿Qué tendencias ves en ese mercado? A ver, y yo como recién llegado al sector tampoco soy en absoluto un experto. Ujú, Diría, bueno, hay una regla que sí que la he aprendido rápido y es que en los clasificados, esto es como la canción aquella de ABBA, de Winner Takes It All, ¿no? El ujú, gana lo lleva todo, y esa es muy cierta. O sea, el número uno es el que se queda con el mercado. Entonces, por eso es lo que todos tratamos de conseguir por todos los medios. Eso, entre otras cosas, implica que las necesidades de financiación, de recursos, son muy elevadas, porque una de las maneras de lograr ser ese number one, pues entre otras, es el marketing y el marketing pagado, y como puede ser incluso la televisión. En España aún tiene un peso importantísimo. Por más que seamos empresas onliners, la gente, no todo el mundo es onliner, ujú. y donde te ven es en la tele sí o sí. Otra cosa es como afines yendo a la tele, que estás más matando quizás moscas a cañonazos o no, pero si quieres ser visto, y cada vez hay más empresas online en anuncios de televisión, que es una prueba de que lo que funciona si quieres llegar a muchísima gente es televisión, pero televisión vale muchísimo dinero. Entonces yo no creo que el sector esté decayendo, pero sí que no creo que sea en absoluto un sector muy asequible para el startupero medio. Es decir, creo que hay para el emprendedor medio poder meterse en e-commerce o en otro tipo o en empresas de software, etcétera, en otro tipo de servicios o negocios es más asequible. El que se quiere meter en clasificados o sabe poco o tiene la cartera muy llena porque es un negocio que requiere inversiones potentes y que sabes que solo si eres el número uno te vas a ganar la vida y vas a hacer negocio. El número dos ya menos y el tres, cuatro y cinco son autoempleos. Entonces, por eso yo creo que es un sector poco dado a verse en startups. Es negocio de grandes grupos como Shipstead o como otros que pueda haber. Y está habiendo como poca innovación, ¿no? En el sector de los clasificados, o Wallapop, alguna cosa así, pero tampoco es un sector como, a lo mejor porque está dominado por grandes grupos, como más tradicional, o al menos es la percepción que yo tengo. No lo sé comparado con otros sectores cuál es el porcentaje de innovación. A ver, yo sí que veo que realmente nosotros creo que somos un grupo bastante innovador y eso que es cierto que muchos de los clasificados es cierto que vienen del papel, muchísimos, y Shifted pues una empresa que empezó con periódicos hace 150 años y lo que tiene el gran mérito desde a finales de los 90 haber pivotado y haber pasado los clasificados a online, como han hecho otros grandes grupos en este aspecto. Pero yo creo que la innovación es constante. Nosotros en segunda mano también hemos sacado la geolocalización hace poquísimo también en la app y demás, con lo cual yo creo que sí que se innova más de lo que parece. Lo que pasa es que como usuarios a Ujú. veces no somos conscientes de todo lo que hay detrás, de toda la tecnología que hay detrás,
pero hoy en día yo creo que la gente entra también en Fotocasa o en InfoShops con la app o con demás features que tenemos y yo creo que hay un cambio importante. Lo que pasa es que quizás a nivel de usuarios se percibe menos toda la tecnología que hay porque el concepto sigue siendo lo mismo. Somos un marketplace que ponemos en contacto una oferta con una demanda. Alguien que busca algo, sea un empleo, una casa, un coche o un iPhone, y alguien que quiere que lo vende. Entonces, la economía de trueque esa que hay subyacente sigue siendo la misma de hace mucho tiempo. Sí, sí, Pero sí, las sí. herramientas y la tecnología que hay detrás, yo creo que avanzan muchísimo. La base sigue siendo la misma y hay que hacerla bien hecha. Exacto. También eres inversor en algunas startups. Ujú. ¿Qué criterio tienes para decidir una inversión? Pues me gustaría responder a esta pregunta con algunos parámetros que seguro que tienen los buenos fondos de capital riesgo y demás, que es con una filosofía de inversión muy clara. Pero entre que no soy un fondo de capital riesgo, obviamente, y no llevo tanto tiempo, reconozco que mi principal parámetro a día de hoy sigue siendo las personas. Eh, Modelos de negocio e ideas, creo que hay buenas y malas, por supuesto, pero que al final lo que hace que una triunfe o no es tanto lo que he aprendido y lo que sí que he visto estando en incubadoras como Seed Rocket y demás. Los que han triunfado no han sido los que tenían el producto, la idea mejor, porque eso además al principio no se sabe. Todos parecen buenos. En cualquier concurso de emprendedores, cualquier idea en general siempre parece chula y es el equipo el que la lleva a cabo, el que lo va a conseguir o no. Entonces, un equipo con ganas, con empenta que decimos aquí, ilusionado y demás, puede llevar a cabo hacer crecer una startup hasta un estadio posterior de una forma que aunque tenga un producto medio, porque sea capaz de pivotar, porque sea capaz de mejorarlo, porque sea capaz de venderlo de otra forma. Es decir, yo estoy seguro que hoy en día ahí fuera hay gente vendiendo clavos y martillos a punta pala porque lo hacen bien. No hace falta siempre ser el innovador, el que crea el Facebook de turno, sino el que tiene un equipo con ganas y ilusionado. Y yo creo que de eso también hay ejemplos actualmente. Entonces, por eso es lo que más me fijo. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, una de las últimas inversiones que he hecho ha sido en Teterum y es que la fundadora transmite una energía. Yo no sé nada de té. Sí que sé algo de suscripciones, que también por eso entré, pero no sé nada de té. Y sin embargo, ella me transmite una alegría, una ilusión, cierra partnerships, etcétera. Yo confío plenamente. Y ya digo, mi criterio es las personas. ¿Algún consejo para otros emprendedores? Que luchen mucho por sus sueños, que no decaigan, que ese salto que decíamos antes que cuesta, porque cuesta muchísimo, y yo lo hice, yo estaba de abogado y antes de entrar en Oferum pues ganaba bastante más como abogado y hacer ese salto no animo a cualquiera porque sí que creo que aunque cualquiera puede hacerlo, requieres estar en un momento de tu vida y de energía máximo. No me quiero poner muy zen, pero sí que es así, porque palos te van a dar y un emprendedor es un tío que no escucha los nos. O sea, no es una frase mía, pero es muy cierta, porque palos te van a dar, nadie te está esperando ahí fuera, tus amigos, tu familia te animarán, pero ahí fuera habrá lo que habrá. Entonces es luchar por tus sueños, no decaer. Y lo que sí que estoy matizando un poco, porque estas frases son muy típicas, es que si llega un momento, una vez ya has emprendido, y ves que no funciona, que no tracciona, que yo por lo que sea, que además no tiene por qué ser culpa tuya, puede ser, es que no hay culpa de nadie, puede ser el mercado, lo que sea, tener la valentía, la madurez, no sé cómo llamarlo, de matar ese proyecto y matar quiere decir, oye, pues hasta aquí, lo cerramos y punto, y ya empezarás otra cosa. Y a lo mejor no tienes dinero para empezar en ese momento otra cosa y te vas a dedicar a trabajar para otro, o sí que tienes dinero y las ganas para montar otra cosa. Pero sí que he visto, y esto creo que todos lo hemos visto en alguna incubadora y demás, proyectos que no acaban de funcionar, que llevan ya más tiempo de la cuenta, y en este mundo de startup sí que no se pasa permanentemente. Ese estado de tensión, de intensidad que decíamos antes, tiene que ir evolucionando, en mi opinión, a estadios superiores. Pueden ser pues desde las rondas de financiación, etcétera, pero no puedes vivir siempre en un modo de autoempleo, de poco sueldo, de la gente cobrando poco y mal, porque esa ilusión y esas ganas no son eternos. Y si quieres crear un proyecto duradero, tiene que ir evolucionando y eso en una empresa significa crecer. Y si por lo que sea la tuya no crece, pues no pasa absolutamente nada. Y sí que es verdad que en Estados Unidos esto es muy cierto y todo el mundo entiende que has aprendido y aquí aún cuesta, pero aunque los demás no lo entiendan, si tú ya has llegado a tu límite o ves que no funciona, pues
ser capaz de cortarlo y empezar otra cosa. Y eso es lo que animo. A seguir tus sueños, a seguir cualquier proyecto que tú tengas. Y no hace falta hacer tanta consultoría. Lo que decía antes, nosotros empezamos con la mejor prueba es ir al mercado y testearlo directamente, acercarte a una perfumería y ver si lo que tú crees es cierto o no, acercarte a una empresa de cosmética y ver si le interesa tu modelo de negocio o no, más que hacer muchos Excels, lanzarte y ser muy perseverante, pero hasta un punto. Es el matiz que quiero añadir porque a veces es lucha, lucha, lucha y hay gente que es que lucha y acaba hipotecando a sus padres y eso no es razonable. Si no tracciona al cabo de X tiempo, que cada uno tiene que valorar, creo que tiene sentido cortar y empezar otra cosa. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergio, muy Un placer. interesante y gracias por compartir toda tu experiencia. Un placer ha sido. Muchísimas gracias a vosotros.